Hola amigos de Perú 21, yo soy Shirley Cayetano y en la edición de hoy vamos a abordar una problemática que está afectando a miles de asegurados de salud. Para ponerlos en contexto, Perú 21 reveló que de los 326 inmuebles arrendados por el Seguro Social, donde funcionan policlínicos, hospitales y centros de adulto mayor a nivel nacional, 222 tienen contratos vencidos. Por esto, hay 4 casos judicializados y una deuda que la entidad estatal mantiene con los arrendadores. Para conversar sobre este tema, tenemos como invitado a Daniel Robles Ibaceta, abogado y socio fundador de Robles Ibaceta Consultores. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Shirley, ¿cómo le va? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, Un placer. Daniel, cuando le preguntamos a Salud por qué los contratos no estaban vigentes, ellos nos dijeron que según la ley de contrataciones del Estado, el plazo de ejecución contractual puede ser hasta por un máximo de 3 años prorrogables en forma sucesiva por igual o menor plazo. ¿Qué significa esto? No, efectivamente existe esta posibilidad de prorrogar, perdón, los contratos, ¿no? Vía adendas, ¿no? La adenda al final es la continuación de un contrato siempre que se plasme ahí la voluntad de las partes y esté, digamos, redactado o pactado en función a los términos de referencia, ¿no? Sí es digamos, un hábito legal, una costumbre legal válida, pero el problema ahí, Shirley, para mí es que hay un desfase entre la firma de esa adenda, o sea, la continuidad, o darle prórroga, digamos, a una relación contractual de arrendamiento, y hay momentos en donde hay un vacío, ¿no? Y para mí está principalmente ahí el peligro, porque entre que se negocia, digamos, una adenda o una continuidad o una prórroga, vence o se da el vencimiento del contrato anterior, pues hay esta dificultad que pone en peligro definitivamente a la institución, ¿no? Daniel, ¿se puede firmar una adenda si el contrato está vencido? En principio, las adendas son, digamos, acuerdos nuevos, justamente que dan vida a a una continuidad, perdón, de la relación ya vencida. Entonces, en una adenda uno puede pactar, digamos, modificaciones a las cláusulas pactadas en el contrato primigenio. Esto quiere decir que una de estas cláusulas podría ser el plazo. Si el plazo ya venció, ¿no es cierto? Yo puedo generar una adenda para darle continuidad a ese contrato, ¿no? Eso se podría hacer. Ahora, siempre que empalmemos, digamos, los plazos, ¿no? El plazo, digamos, original con un nuevo plazo para extenderlo. Pero definitivamente, si el plazo ya venció y estamos fuera de todo plazo, estaríamos hablando de un contrato completamente nuevo. Entonces, la respuesta ahí es que no cabría, pues, ¿no? O sea, si el plazo vence en marzo de este año, yo puedo negociar la firma de una adenda 3 meses después, por ejemplo, o no se puede. Claro, debería hacerlo durante el periodo del plazo, durante la vigencia del plazo, ¿no es cierto? Porque una adenda posterior, si es que la voy a fechar con posterioridad, ya estamos hablando de una relación prácticamente nueva, ¿no? Contractual. Entonces, lo ideal en una adenda es darle continuidad, perdón, y hacer modificaciones a las cláusulas que existen. Ese contrato deja de existir en la medida que su plazo venció. Entonces, para que una adenda no sea tardía, digamos, inoficiosa, ¿verdad? Debería negociarse durante la vigencia del contrato o a punto de terminar este, ¿no? Daniel, ¿de qué tipo de riesgos hablamos cuando el alquiler de un inmueble tiene un contrato vencido? ¿Este vencimiento implica la culminación de las obligaciones contractuales? Bueno, un contrato de arrendamiento supone que un propietario le cede el uso, ¿verdad? Y disfrute a un inquilino con las condiciones ahí pactadas. Entonces, mientras esto suceda, este inquilino, en este caso, digamos, la institución del Estado, tiene derecho a utilizar este bien y la ley civil o la ley en general lo protege bajo el derecho de posesión, ¿no? Tiene un derecho a poseer. Y nadie puede ser privado de su posesión porque de lo contrario podría incluso ser denunciado, ¿no es cierto?, por usurpación, por perturbar su posesión, entre otras cosas. Asimismo, el propietario que cree tener un derecho a que le restituyan su propiedad, lo que tiene que hacer es desalojar, ¿no? Un juicio de desalojo. Entonces, en principio, la ley siempre va a proteger a ese inquilino mientras tenga esta relación contractual. Sin embargo, también es verdad que una vez que vence un contrato de arrendamiento, no es tan sencillo como desalojar, digamos, físicamente o por la fuerza a mi inquilino.
tengo igual que someter esta discusión a un proceso judicial a través de un desalojo. En este caso, este inquilino, perdón, pasa a ser un ocupante precario, ¿no? Porque su contrato ya venció y aún así él continúa digamos, en uso de ese bien. Entonces, se extiende un derecho de protección a la pregunta que mencionas, de posesión sobre ese ocupante que se convierte en un ocupante precario y igual para desalojarlo tendrá que haber un proceso judicial específico de desalojo, ¿no? La ley entonces sigue amparando a un inquilino incluso cuando el contrato haya vencido. ¿Y qué implica ser un inquilino precario? Interesante porque eso hace poco atractivo en el Perú en general, Shirley, arrendar un bien, ¿no? Uno entrega un bien confiando en una persona, ¿no es cierto?, en una institución, pero finalmente hay este otro derecho que se contrapone al derecho de propiedad, que es el derecho de posesión. Entonces, la ley protege el derecho de posesión y eso significa que, en principio, protege el derecho del poseedor con título, que el título es el contrato de arrendamiento. Pero una vez que vence ese contrato de arrendamiento, ese poseedor se convierte en un ocupante precario, que implica que es un ocupante del bien, o sea, un poseedor del bien, pero que no tiene un título vigente, un título válido, un título legal que lo habilite a usar. Sin embargo, de facto, ¿no? De hecho, tiene una posesión porque está metido ahí. Para poderlo desalojar ese ocupante precario, la ley lo protege, ¿verdad? Y tiene que ser sometido a un proceso justamente de desalojo para poder recuperar ese bien. Entiendo, Daniel. Daniel, entonces un contrato vencido sí puede significar un futuro desalojo. ¿Hay riesgo? ¿Existe ese riesgo Defi- entonces? Definitivamente sí, ¿no? Y ahora que mencionas estas instituciones, peor aún tratándose pues de una institución con fines sociales, con fines públicos o de interés público, ¿no? Porque me parece, bajo el criterio que mencionamos, que se pone en riesgo incluso digamos, el brindar estos servicios a la población, ¿no? Lo que trato de decir es que al final, en una circunstancia así, el más perjudicado es el usuario, ¿no? Que pierde, digamos, la posibilidad de acceder a estos servicios de salud en este caso, digamos se le restringen en todo caso los locales donde puede acudir, ¿no? Entonces, creo que ahí debería haber una gestión más eficiente por parte de los encargados, digamos, de las directivas de estas instituciones, para no caer en estos momentos grises, ¿no? Y como dijimos al inicio de la conversación, pactar, digamos, lo que corresponda según los términos de referencia, según lo pactado, las adendas que correspondan o prórrogas desde el inicio, ¿no es cierto? O sabiendo que va a haber una continuidad desde el momento que está por vencer ese contrato, ¿no? Y no estar en riesgo. Muchas gracias, Daniel, por tu tiempo. Y de hecho, ya han habido ya casos donde policlínicos y centros de adulto mayor se han tenido que reubicar en otras sedes. Y bueno, este fue el análisis del abogado Daniel Robles, quien señala que efectivamente existe un posible riesgo de desalojo de los inmuebles con un contrato vencido. Para poder acceder al reportaje completo, visita nuestra web peru21.pe. Conmigo hasta una siguiente oportunidad.